Bueno, ¿cómo están todos? Yo en esta oportunidad les doy la bienvenida para desarrollar el teórico de carcinoma vasocelular. Ustedes ya algo saben de este tumor que tiene características propias y en esta clase nos vamos a plantear ciertos objetivos. Primero, presentar las características de este cáncer, que es el más común del ser humano. Vamos a reforzar conocimientos de factores de riesgo y fisiopatología de este tumor. Vamos a reconocer sus características particulares que nos permiten llegar al diagnóstico clínico. Vamos a conocer su histopatología y la vamos a tratar de relacionar con sus variantes clínicas, y la idea es que adquieran conocimientos básicos sobre opciones de tratamiento tanto quirúrgicas como médicas. Bueno, sabemos que el carcinoma vasocelular es el cáncer más común del ser humano. Es una neoplasia epitelial maligna que se presenta en áreas de exposición solar crónica. Su crecimiento es lento, presenta rara capacidad de metástasis y en general no afecta mucosas, palmas y plantas. Y presten atención, esto de que no afecta mucosas, palmas y plantas está relacionado ¿a qué? Está relacionado a su origen. ¿De dónde proviene este tumor? Este tumor proviene de células totipotenciales localizadas en esta zona que les estoy marcando, que corresponde a la vaina radicular externa del pelo. Estas células totipotenciales son capaces de dar células similbasales, pero también otras estructuras como glándula, como pelo. De allí que este tumor puede ser bastante polimorfo en sus hallazgos histopatológicos. Bueno, ¿y a quiénes afecta el vasocelular? Principalmente a personas de piel blanca, cabellos rubios, ojos claros, es decir, un fototipo 1 y 2, adultos mayores, que hayan sufrido exposición solar tempranamente en la edad, ya sea deportiva, laboral, adictiva, como puede pasar en algunas personas, antecedentes de quemaduras solares, es decir, de haber tenido ampollas o eritema severo ante la exposición al sol, la localización geográfica, es decir, dónde el paciente vive, su latitud, su altura, eso influye en la intensidad de la radiación ultravioleta que recibe, y también predisposición genética. Esto no debe faltar en el interrogatorio cuando nosotros estamos pensando en un carcinoma vasocelular. Entonces está claro que la radiación tiene que ver. Cuando hablamos de todo lo genético, hablamos de la alteración de la vía del Helmholtz y mutaciones de gen relacionado con la protección del genoma, como la P53 y los protooncogenes como el GAS. Las características de este tumor van a ser particulares. Van a ver que yo les voy a contar cosas que van a ser muy útiles al momento de decir diagnostico un vasocelular. Pero inicialmente puede ser simplemente una pápula, simplemente una erosión, o puede ser combinado, es decir, que puede ser pápula erosiva. Pero cuando el tumor se desarrolla, ya va a tener características claras, que por eso les he puesto, presten atención. ¿Cuáles son las características? El borde perlado, las telangiectasias en su superficie o la presencia de ulceración. Esto es característico y vamos a ir desglosando uno por uno. Hablemos entonces de lo que es el borde perlado. Fíjense, acá se los marco, es este bordecito que suele tener este tumor y que es muy característico y que nos permite hacer el diagnóstico clínico. Y este borde perlado corresponde a la proliferación de estas células basaloides que ya vamos a ver en la histopatología. Acá tienen el borde perlado, acá tienen el borde perlado. Otra característica que dijimos que tenían, ¿se acuerdan que eran tres? Borde perlado, telangiectasia y úlcera en su superficie. Acá tenemos telangiectasias en la superficie del tumor. Fíjense cómo ustedes ven estos trayectos vasculares tan característicos y que me permiten, cuando lo veo, decir que es un carcinoma de tipo vasocelular. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, volvemos, borde perlado, telangiectasia en su superficie y úlcera? Bueno, aquí ustedes pueden ver la última característica, que es la ulceración central. Miren qué interesante este paciente que les muestro, que su vasocelular tenía borde perlado y tenía la úlcera. Seguramente el diagnóstico fue muy claro y le dijeron, se tiene que operar o se tiene que tratar. El paciente nunca lo hizo y miren la extensión que hizo
con los años de este tumor y llega a veces a ser tan importante que en la antigüedad recibía el nombre de ulcus rodens, que significa mordedura de rata, cuando era un tumor realmente ulcerado y grande. Es decir, la ulceración es el tercer tips que tenemos para el diagnóstico clínico. Pero no todos son los vasos celulares iguales. Si bien todos buscamos el borde perlado, buscamos la telangiectasia, buscamos la ulceración, a veces tienen otros agregados que son tan característicos que permiten nombrarlo de otra manera. Y acá les pongo la clasificación clínica. Pueden ser superficiales, pueden ser nodulares, puede ser ulcerado, puede ser esclerodermiforme, puede ser úlcero vegetante, puede ser pigmentado, hay una variante especial en el dorso que se llama fibroepitelial de Pincus, o puede ser combinado. Todo esto se explica por qué, porque acuérdense que deriva de células totipotenciales que tienen la característica de dar diferentes tejidos. Al dar diferentes tejidos pueden tener esta característica diferente. Fíjense cómo se ve el nodular. Se ve, que es el más común de todos, un pequeño nódulo rosado, común en la cabeza, en el cuello, en los hombros. Es translúcido con telangiectasias y su borde perlado. Aquí les puse muchos nodulares para que ustedes vean las características. A veces el borde perlado es tan evidente que el diagnóstico salta a la vista, a veces lo son las telangiectasias y a veces hay que mirarlo con detenimiento y ayudarse del interrogatorio. Les decía que una variante es la ulcerada. A veces un nodular va a la variante ulcerada o a veces empieza como tal. Puede o no estar cubierto de costras o pueden o no sangrar. Ustedes habrán visto ese consejo. Si usted tiene una lesión que sangra, que no cura, que no cicatriza, que se ulcera, consulte. Puede ser cáncer de piel. Perfecto. Puede ser una variante ulcerosa del carcinoma vasocelular. Acá tienen una paciente, miren cómo se le ve la úlcera, pero aquí tienen claramente su borde perlado que nos permite hacer el diagnóstico. Aquí tienen otros a nivel de las extremidades, al extremo de la oreja, a nivel de la nariz. Fíjense cómo llegan a ser muy grandes y realmente llegan a desfigurar la cara. Miren cómo compromete toda la parte de la zona preauricular y acá tienen otros y si ustedes se fijan con detenimiento pueden verse el borde perlado en cada uno de ellos y en algunos la verdad que como les decía las lesiones logran ser muy desfigurantes. Existe otra variedad de carcinoma vasocelular que es el pigmentado. Volvemos a lo de siempre, derivan de células totipotenciales que son capaces de generar pigmento. Y aquí es importante porque el médico que no conoce esta variedad puede confundir con otro tumor pigmentado que cuál es el melanoma. Entonces, para nosotros hacer el diagnóstico diferencial nos vamos a valer del interrogatorio y de la clínica. Y en la clínica que vamos a encontrar el borde perlado, las telangiectasias, el lento crecimiento en el interrogatorio que nos ayuda al diagnóstico diferencial. Existe otra variedad que parece una cicatriz. Miren esto, el esclerodermiforme o morfeiforme, que acá tienen otro, que realmente que si uno no conoce la entidad puede creer que es una cicatriz y sin embargo es un carcinoma. Y acá tienen el multicéntrico que está formado como muchos foquitos de vasocelular, que lo complicado de esto es el tratamiento porque la verdad que se trata de una lesión muy extensa. Hay una variedad clínica de pacientes que tienen vasocelular muy tempranamente en la vida y múltiples. Aquí estamos frente a un síndrome que se llama síndrome del vaso celular nevoide o síndrome de Gorlin, que es una enfermedad autosómica dominante, es poco frecuente y tienen, como les decíamos, carcinoma vasocelular desde el nacimiento, de la adolescencia, de la juventud temprana, hoyuelos en palmas y plantas, quistes odontogénicos, costilla bífida, anormalidad del sistema endocrino y del sistema nervioso central. Entonces le presentamos esto porque es cuando ustedes dicen un joven tuvo muchos vasos celulares, bueno, deberíamos estar pensando en esta entidad. Con esto terminamos la clínica, que vamos a hacer un resumen juntos. Decimos 3 características a tener en cuenta. Primero,
el borde perlado. Segundo, la telangiectasia en la superficie. Y tercero, la ulceración. Las 3 cosas que con la clínica nos permiten hacer el diagnóstico de carcinoma vasocelular. Ahora nos vamos a la histología, que se acuerda que les dije que la histología también es característica. Así como hablamos de tips de la clínica, también les voy a decir tips del diagnóstico histopatológico. ¿Y cuáles son? Nidos de células grandes con núcleo basófilo, son basalioides, no son basales, son basalioides parecidas a las basales, que brotan desde la epidermis. Estroma de tejido conectivo dispuestos en bandas paralelas, que es lo que ustedes ven acá, y una pseudoseparación del colágeno o falsa hendidura, que en realidad esto eran los productos mucosos y mucopolisacáridos del estroma que durante el proceso de fijación desaparecen. Entonces dan esta falsa imagen de retracción. Esto es lo típico, es lo que vemos característicamente, pero ustedes recuerden lo que hablamos, viene de células totipotenciales, entonces puedo ver mucha variedad. Puedo ver el sólido, que es el que le describí, puedo ver que forman glándulas y se llama adenoide, forman pelos, se llaman quísticos, queratóxicos, tienen pigmentos, se llaman pigmentados, parecen una cicatriz, se llama esclerosante o fibroso, o puede ser metatípico cuando se puede llegar a confundir con un espino celular. Miren, aquí tienen la apariencia de estas celulitas en empalizada que parecen células basales, son basófilas de núcleo prominente y se disponen en la periferia de la isla tumoral en forma de empalizada. Acá tienen masas tumorales sólidas, aquí tienen otras donde se ven las bandas paralelas de colágeno muy características del tumor. Y aquí esto representa cómo vemos este tumor con la dermatoscopía, que recuerden que es una herramienta que usamos mucho en dermatología y nos permite acercarnos más a lo que uno va a ver en la histología. Miren, acá tengo la dilatación telangiectásica, que era uno de los tips de la clínica. Miren cómo se ve en la histología. Los nidos de células que hacen el borde perlado son estos. Y la presencia de pigmento, que no es más que esta presencia de melanina y melanófagos que ustedes están viendo en la dermis, que hacen que el tumor tenga apariencia oscura. Aquí tienen de nuevo el pigmento, la pseudo-retracción del colágeno, las células en empalizada. Y se acuerdan que entre las variedades clínicas hablamos del fibroepitelioma de Pincus que se da en el dorso. Y fíjense cómo su histología es característica porque son bandas muy delgadas como ramas que se extienden a la dermis y hacen que este tumor tenga sus características en la histología y en la clínica. Ya sabemos cómo diagnosticamos clínicamente qué vamos a buscar en el vaso celular. Ya sabemos cómo lo vamos a buscar y lo vamos a describir en la histología. Bueno, tenemos el diagnóstico. ¿Qué hacemos con un vaso celular? Las opciones terapéuticas más claras y lo que siempre se dijo de este tumor, que la escisión quirúrgica es el tratamiento gold standard. Significa es de elección, es el apropiado. Existe una técnica que se llama micrográfica de Mohs que controla intraoperatoriamente, es decir, en el quirófano por congelación, que se saque la menor cantidad de tejido sano posible, donde el patólogo dice donde hay libre de tumor, uno directamente ya puede dejar de extirpar y puede suturar. Eventualmente se puede hacer radioterapia para achicar el tamaño del tumor antes del abordaje quirúrgico. Por ejemplo, nariz, orejas, periocular, cuando a veces el tamaño del tumor es tan grande que la secuela de la cicatriz podría ser muy tremenda para el paciente. Pero han surgido otros tratamientos como inmunomoduladores tópicos que conocemos el imiquimod, que es una formulación que viene en crema que se utiliza cuando el vaso celular es muy pequeño y muy superficial. En esos casos responde el imiquimod y lo usamos. Pero existen otros tumores cuyo tamaño es tan severo que existe un tratamiento que es el Vismodegib, que bueno, enseguida vamos a hablar del mismo. Hay vasos celulares que son de riesgo.
Acuérdense que habíamos hablado que estos tumores en realidad no son metastatizantes en su comportamiento, pero cuando el tumor es mayor de 2 centímetros, cuando están localizados en la zona que le hemos marcado en rojo, es decir, centro facial, orejas, tienden a ser recidivantes. Cuando han recibido radiaciones por otras cosas pueden ser más agresivos y el tipo morfeiforme pueden ser más infiltrativos, aparte a veces uno demora el diagnóstico, o el micronodular o el infiltrativo, cuyo diagnóstico y tratamiento a veces es más difícil. Yo les conté que había un nuevo medicamento que es un inhibidor selectivo de la señalización HET-HOT que ha sido aprobado para el tratamiento del carcinoma vasocelular cuando es avanzado o en la rara oportunidad que es metastásico. Este fármaco se une y inactiva específicamente el receptor transmembrana, ¿se acuerdan que era el SMO? Que está encargado de la activación de la familia de los oncogenes, de los factores de transcripción de los oncogenes. Este medicamento tiene la característica de que inhibe esta vía y por eso los pacientes tienen una disminución del tamaño tumoral muy importante y de la agresividad del tumor. Entonces, ¿qué conclusiones? Y aquí por favor presten atención porque está todo lo que hemos hablado resumido en esta diapositiva. ¿Qué podemos decir características generales del vasocelular? Cáncer más común del ser humano, neoplasia epitelial maligna, afecta áreas de exposición solar crónica, crecimiento lento, rara capacidad de dar metástasis, en general no afecta palmas, plantas ni mucosas. ¿Qué tenemos en la clínica? Borde perlado, telangiectasia en la superficie y ulceración central. ¿Qué tenemos como hallazgos histopatológicos? Nido de células grandes con núcleo basaloide, estroma de tejido conectivo dispuesto en bandas paralelas y una falsa imagen de retracción del colágeno. Y como opción de tratamiento quirúrgico, casos especiales y Mickey-Mod, y en casos agresivos, el Vismodegib como tratamiento sistémico. Conclusión, esto es lo que debemos saber del carcinoma vasocelular. Lo tienen que saber, ¿por qué? Porque acuérdense que la detección precoz es lo más importante en estos tumores porque con detección precoz nosotros podemos lograr tratamientos exitosos y principalmente enfocar nuestra educación para nuestros pacientes en cuanto al uso responsable de la exposición al sol y la anulación de todos estos sistemas de bronceado artificial como las camas solares que realmente han hecho que la incidencia de todos los tipos de cáncer de piel haya aumentado en personas jóvenes. Con esto terminaríamos el teórico de carcinoma vasocelular.